Y ahora sí. Hola a todos, yo soy su auxiliar de este semestre, este es el auxiliar 2, vamos a ver teoría asintótica e intervalos de confianza. Con Rubén ustedes ya vieron la variable aleatoria, los estimadores, y hoy les vengo a hacer un pequeño resumen. Entonces, tenemos como P1 teoría asintótica y P2 intervalos de confianza. Les subí el enunciado, lo pueden ver, y algunos ejercicios que no alcancemos a ver van a quedar propuestos. La idea es que dure 1 hora, así que terminando a las 2:40 podemos irnos todos. Ya, entonces la variable aleatoria, ustedes se acordarán que es una función que asigna un valor a un resultado aleatorio. Y lo vamos a estar utilizando mucho durante el curso, por lo tanto es súper fundamental que entiendan qué es. Si alguien no entiende, puede decir ahora y nos detenemos para revisar este concepto. Ya, el silencio voy a subir que es, dale nomás. Después tenemos los estimadores. Tenemos estimadores para la media y estimadores para la varianza. Para la media es solamente el promedio simple, 1 partido en n de la suma de esto. Y para la varianza, lo vieron con Rubén, demostraron por qué este es el estimador de la varianza y no es 1 partido en n. Ya, aquí les dejé un resumen muy fundamental, si pueden para el control tenerlo a mano, cosas así. Pero ustedes recuerden que para la media poblacional se le llama mu, la muestral se le pone un gorrito, es estimado. La varianza lo mismo, es sigma cuadrado y muestral es S al cuadrado. Y esto significa que lo muestral, tú tienes una población gigante. Aquí tenemos a Fido el perro, no sé si vieron el p-valor que subió el compañero, pero era muy bueno. Ya, tenemos el mundo, y de este mundo nosotros vamos a sacar un espacio pequeñito. Y a esto se le vamos a llamar muestral. De esta forma, cuando uno saca estos elementos de esta población, tiene que hacerlo de una forma que sea representativo, con tal de poder representar toda esta población. También tenemos el error típico, o el SE, o desviación estándar. Se desconoce con esos 3 nombres, para que ustedes lo tengan claro. Y es literalmente la raíz de la varianza. Y acá les dejé un pequeño torpedo que tiene todos los parámetros poblacionales, el tamaño de la muestra, el estimador asociado, la esperanza del estimador y la varianza del estimador. ¿Por qué? Porque muchas veces le dicen a ustedes como ya, haga un problema y siempre te pueden pedir la esperanza del promedio. Y eso ya se lo deben saber. La esperanza del promedio es literalmente la esperanza de la población. Y la varianza es sigma al cuadrado partido en n. Entonces, esas dos cosas ustedes se las deben aprender de memoria, si no, anótenlas, escríbanlas. También tenemos una proporción. A veces vamos a trabajar con proporciones, no vamos a trabajar como con el total de la muestra. Le van a decir como 3/5 de esto, y ustedes van a tener que establecer proporciones, x partido en n. Y de esa forma van a obtener toda esta esperanza y varianza. Cuando tengan 2 parámetros poblacionales, esto es un guión, no una resta por si acaso, puede ser como... Esto se utiliza mucho cuando ustedes quieren comparar 2 medias. Por eso dice mu1 y mu2. Es porque ustedes van a comparar la media 1 con la media 2. Y entonces van a tener un N1 y un N2, que es la cantidad de datos asociada a cada población. ¿Y qué va a pasar con este estimador? Van a tener un estimador mu1 y un estimador mu2 respectivamente. Y ahora sí, esto sí que resta. No, esto no es resta. Ya. Después lo voy a cambiar para que les quede más claro. Y porque uno cuando aplica esta esperanza, te queda la esperanza de mu1 y la esperanza de mu2. Y finalmente la desviación es sigma 1, es lo mismo que arriba, solamente que se suman. No, sí, este sí es resta. Este es resta. Porque ustedes van a comparar 2 medias, entonces las van a restar. Y eso lo van a ver más adelante en la próxima auxiliar. Ya, súper. Tenemos las características de los estimadores. Ya, acá hay una, no sé si alguien se sabe la otra característica que hemos visto hasta el momento con la profe. Por una décima, en la tarea. Me lo dijeron en el chat, sí. Ya. ¿Quién es? Para anotarlo ya. Después que me mande un correo. Consistencia, exacto. Entonces tenemos la insesgadez. ¿Y la insesgadez qué era? No sé si ustedes vieron que, bueno, está ahí. Dice que un estimador T que quiere estimar el parámetro θ es insesgado cuando tú le tomas la esperanza a este estimador y te da el mismo parámetro. Wow. Entonces, ¿qué estimador ustedes conocen que es insesgado? El promedio. ¿Por qué? Porque ustedes toman la esperanza de este promedio y ¿qué les da? Les da el promedio de la población. Entonces, eso es insesgado. Ya. Después tenemos las consistencias.
Bueno, un estimador se dice consistente cuando cumple todo eso, pero en sí lo que hace es que tú tienes un estimador que es una variable que es xn y debe converger en probabilidad a este teta, y este teta es un escalar, es un valor, no es una variable. Entonces esa es la gracia, que tú converges esta variable, va a converger en probabilidad hacia un valor, puntualmente. Entonces, ¿qué sirve mejor para ver esto? Bueno, yo lo que hago más que nada para ver si un estimador es consistente no es aplicar esta definición directa, sino que yo me voy a lo de abajo, que dice, si un estimador es insesgado, es decir, que la esperanza de este estimador es el parámetro y la varianza tiende a cero cuando el límite es muy grande, eso te da que es consistente. La profe dio muchos ejemplos en clases, en la clase 5, y yo recomiendo mucho que lo vean porque muchas veces se preguntan los controles. Después tenemos la convergencia en probabilidad, que es lo que te dice acá, si se acuerdan de intro al cálculo, ustedes aplican la definición del límite. Entonces, esto de acá es una variable aleatoria. Esto es una secuencia de variables aleatorias. Y esto de acá es una variable aleatoria x a cualquiera. Entonces, cuando te dicen que esta distancia entre estos dos valores es menor que epsilon, con epsilon mayor a 0, pero igual chiquitito, lo que te da es que si esto es 1, significa que esto va a converger en probabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos una secuencia de variables que van a converger en probabilidad, o sea, como que los puntitos van a ser igual a eso, no en histograma. Entonces, ¿qué hacemos para ver cómo converge en histograma? Hacemos convergencia en distribución. Por eso se dice como la distribución se parece, son similares. Ya, después tenemos la ley de los grandes números, que en verdad no te dice mucho, solamente te dicen que el promedio, cuando tienes esperanza finita y varianza finita, por eso esto significa esperanza finita y esto finito, entonces el promedio es consistente. Bueno, entonces tú puedes tomar cualquier sucesión de variable aleatoria, no saber su distribución a priori, que es como la representación gráfica, no saber eso, pero tú puedes decir que el promedio de eso va a ser consistente. Entonces, cada vez nos estamos acercando más al teorema central del límite, que es a donde queremos llegar. Y eso se asocia a que queremos que, sin saber la distribución de una muestra, podamos decir que distribuye normal 0,1, ¿cierto? Ese era el teorema central del límite. Ya, tenemos la convergencia en distribución, que es prácticamente ver que si ambas distribuciones acumuladas son similares, esto va a distribuir, o sea, esta xn, esta variable aleatoria nxn, va a distribuir de forma similar a x. ¿Se entiende eso? Como que esto es como ya, se están pareciendo en histograma. Como que digo, su función de acumuladas son muy iguales, ya, entonces sus histogramas van a ser iguales. Bueno, ya. Pero aquí tenemos que llegar al teorema central del límite, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo importante del teorema central del límite? Y que ustedes lo deben recordar, es que sin saber la distribución de una variable aleatoria, yo no conozco su forma, no conozco qué hace. Yo, si sé que esta tiene esperanza finita, o sea, un que es igual a mu, y una varianza finita, sigma cuadrado, yo sé que el promedio, cuando tomo esto y le quito el promedio poblacional, va a distribuir normal 0, sigma al cuadrado. ¿Por qué es 0? Esta es la media. ¿Por qué esta es la media? Bueno, esta es la media porque le estamos quitando, la estamos estandarizando. ¿Y por qué sigma al cuadrado? Ya, esta es la varianza. ¿Y qué pasa? Aún no le hemos dividido por esto. ¿Por qué? Porque aún está estandarizada. Solamente el teorema del límite central te dice como ya. Si tú tomas el promedio de x menos el promedio poblacional, esto va a distribuir normal 0, sigma al cuadrado para una muestra suficientemente grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La estandarizamos y de esa forma decimos como que distribuye normal 0,1. Ay, no se ve, pero está acá abajo. Lo voy a hacer que se vea. Ya, después tenemos el intervalo de confianza. Entonces, aquí yo les dejé las dos formas. Esto yo nunca lo vi y la TSU me fue como el forro en esta parte. Pero ojalá ustedes lo aprendan porque es súper entretenido. Y es súper fácil. Lo único que te dice es que para construir un intervalo de confianza, lo que tú tienes que hacer es tomar el promedio, sumarle y restarle, porque uno va a un límite inferior y un límite superior. ¿Qué cosa? Un estimador. No, se me fue el nombre.
Ya, después lo voy a recordar. Por el error. Este error que habíamos dicho, error típico. Ya, que lo quiero recordar ahora ya. Después, lo que ustedes hacen es que tienen que saber qué significa esto. Porque yo estoy diciendo un intervalo de confianza. Ya, ¿qué es? Bueno, ahí está en el enunciado y la profe siempre lo pregunta como en los controles, así que ojalá lo pregunte. Bueno, y te dicen como ya, ¿qué significa esto? Es el rango de valores que con cierta probabilidad contiene el parámetro. Entonces lo que tú quieres es que este intervalo contenga el parámetro con cierta probabilidad. Y a ustedes también a veces le pueden pedir esta probabilidad, como ya, tiene este intervalo y usted calcúleme la probabilidad. Bueno, si a ustedes le piden la probabilidad, lo que ustedes tienen que hacer es, ya, aquí en este caso hice un ejemplo con la probabilidad de que mu, o sea, el promedio esté en este intervalo, sea de 1 menos alfa. Ya. ¿Qué es 1 menos alfa? Pongámosle apellido a estos términos que los van a ver mucho en esta materia. 1 menos alfa es el nivel de significancia. No, nivel de confianza. Entonces, ¿qué me dice esto? Que con la probabilidad 1 menos alfa, que con un 95%, por ejemplo, si alfa fuera 0,5, ustedes tendrían un 95% de confianza de que el parámetro se encuentra contenido en el intervalo. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso es importante que todo esto es el nivel de confianza. Ya, y si quieren saber cómo se llama alfa, se llama nivel de significancia. Súper. Ya, entonces después tenemos esta, lo único que ustedes hacen es como empezar a matraquear la expresión que está arriba. Entonces, si les dicen que el mu debe encontrarse contenido en este intervalo, ustedes lo acotan por el límite inferior y el límite superior. Aquí me falta un paréntesis. Y después lo único que hacen es que se suman x, restan mu, y al final les queda esta expresión. Entonces, cuando les pregunten a ustedes por una probabilidad y les den el intervalo, solamente ustedes tienen que poner eso. Ya, y ahora lo difícil y lo más complicado es entender, a veces, esto es con el ejemplo con mu. Se complica cuando a veces le agregan dos medias, cuando le dicen como varianza desconocida, y ahí ustedes tienen que empezar a saber cómo es este estimador. Ah, el estimador. ¿Cómo es este estimador? Estadístico. ¿Cómo es ese estadístico? No es estimador, estadístico. Sí. ¿Tienen muchos estadísticos ustedes? Tienen un estadístico que es normal, 0,1, un estadístico que esté de student, un estadístico para la diferencia de medias, un estadístico para las proporciones y muchas cosas. Y esta es una pregunta típica de Comente que dice, no se dice la probabilidad de que U esté en el intervalo de 95%. No, eso no se dice. Se dice la probabilidad de que mu esté contenido en el intervalo es de 95%. Ya, súper. Y aquí están el súper resumen que les hice, pero tiene muy pocos casos. Este solamente tenemos 4 casos. Después ustedes con la Flow van a encontrarse que tienen como 15 casos. Entonces, cuando ustedes tengan un X que distribuya normal y un sigma conocido, ustedes ya conocen esto. ¿Por qué? Porque por el teorema central del límite sabemos que si tenemos un mu, o sea, esta variable que tiene varianza acotada y esperanza acotada, distribuye normal 0,1. Y eso es lo que te dice. Te lo entregan, listo, es por teorema central del límite. Ahora, después si ustedes tienen una variable aleatoria normal, pero con sigma desconocido, lo único que cambia es la desviación, ¿cierto? Porque ahora ustedes están trabajando con una muestra, no están trabajando con el poblacional. Entonces, con sigma desconocido, ustedes trabajan con S, que es la muestra. Después, ahí tienen más casos. Más casos, y aquí me equivoqué de signo, esto es mayor, por si acaso. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan también del teorema central del límite? Que cuando le decían ya, tengan una distribución cualquiera, no saben cuál es.
pero ustedes saben, conocen la varianza, y con una cantidad suficientemente de datos, esto distribuye normal 0,1. Otra vez. ¿Y qué cantidad definimos como suficientemente grande? Un n mayor a 30. Ya para n mayor a 30 ustedes van a ver que tanto esta tabla como esta otra tabla empiezan a aparecerse los valores. Por ejemplo, para una T de student suficientemente grande, pongamos como un n1000, vemos que la probabilidad de 0.25 es 0,675. Bueno, usemos una más conocida. Esta de acá. Ya. Entonces, aquí mismo les dicen que en el caso de que ustedes estuvieran trabajando con un Z, con una normal, esto sería una probabilidad de 1.96. Y si ustedes tienen un N1000, esto va a ser 1.962. Entonces, ya ustedes pueden decir, ya, no voy a pescar la T de student y voy a trabajar con puras normales porque me resulta más fácil ver esta tabla. Y así lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este valor acá? Que después lo vamos a ver. Lo que ustedes hacen es esto. Lo de acá representa el valor de Z. Y estos de acá también es Z. Y son sus decimales. ¿Ya? Y todo esto que está acá son probabilidades. ¿Ok? Ya, es rápido. Ya. Todo esto es probabilidad. Entonces, si ustedes quieren saber la probabilidad de algún determinado, o sea, el valor de algún determinado Z, lo que hacen es buscar la probabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Agarran el nivel de significancia, si le dicen que es de 0,5, ya, lo dividen en 2, porque hay 0,5 por acá y 0,5 por acá. Como... Y así ustedes tienen cuánto hay acá. Entonces, si a ustedes le dicen, quiero un nivel de significancia del 5%, significa que acá contenido, ¿cuánto debe haber? Un 95%, ¿cierto? Entonces eso significa que en esta colita de acá, ¿cuánto hay? Hay un 2.5% y acá hay un 2.5%. Entonces lo que ustedes hacen es agarrar este alfa, este alfa dividirlo en 2, y les queda 0.25. Entonces buscan el 1 menos este alfa medios, ¿y qué les va a dar? ¿97.5? 97.5, perfecto. Entonces, ahí lo encuentran. Súper. Ya, espero que se haya entendido porque después lo pueden ustedes hacer. Ya, perfecto. Entonces después vamos con la primera pregunta, o sea, las preguntas. De teoría asintótica yo siempre recomiendo estudiar, ¿sí? Es que habían preguntas en el chat y también me quedaron las mismas. Cuando estaba ahí hablando de la diferencia, o sea, de Gracias. los intervalos de confianza, como dijiste que de una forma se hacía y de la otra no se decía. ¿Cuál era la diferencia entre esos dos? ¿De una forma se hacía? En la que Se sigue. decía, la que sigue, Ahí. esa. Ah, ya, claro. Mira, lo que está pasando acá, aquí te dicen la probabilidad de que muestren el intervalo es de 95%. Y en verdad, no es así, porque esto está mal. O porque parece que está bien y está mal. Porque ahí lo que tú estás diciendo es que tú tienes un intervalo y la probabilidad de que esté ahí, como que yo calculé algo y justo quiero saber si es que está ahí o no está ahí. Como que esto te indica que tú primero hiciste la construcción de un intervalo y después estás buscando ver si es que esto se encuentra ahí. En ese orden. ¿Ya? Como que tú primero hiciste esto y después esto. Pero no. Lo que en verdad realizamos, y por eso se escribe de esta forma, es que tú primero fijas el mu y a partir de eso construyes el intervalo. Entonces, es como
es como el orden de lo que implica, como que por eso eso está malo y lo de arriba está bueno, porque lo que tú estás buscando es esto, es el rango de valores que con cierta probabilidad contiene el parámetro. Entonces tú construyes tu intervalo de confianza a partir de un mu. Entonces tú sabes que siempre va a estar ahí con una cierta probabilidad. ¿Se entendió? Sí, Como gracias. que es una sutil diferencia que siempre preguntan en los controles porque es súper difícil de entenderla. Es como, no es, tú tienes que primero decir como que en este rango de valores, por ejemplo, tú te das ya al 95%. Tú dices, ya, tengo este intervalo que va de x, menos x a x, y en este intervalo tenemos un 95% de probabilidad de contener al parámetro de interés. Entonces, cada vez que yo lo calcule voy a tener un 95% de probabilidad de contener este parámetro. Y en el otro tú estás diciendo que la probabilidad de que esté este mu es de 95%. Pero no, porque va a estar, porque tú lo formaste a partir de él. ¿Se entendió? O sea, Igual le puedes dar una vuelta. la probabilidad de que mu esté en el intervalo es 100%. No. Lo que está pasando es que tú estás formando un intervalo que con esa probabilidad va a estar contenido. Entonces tú lo vas a calcular, vas a realizar muchas veces un suceso y siempre te va a dar que este 95% está contenido ahí, con 95%. No es que sí o sí esté, como que sí, igual lo dije medio raro, pero piénsalo así. Tú vas a lanzar una moneda muchas veces y te va a armar un evento de forma tal que tú digas ya, la probabilidad de que mi moneda salga cara, un dado. Te va a armar un evento de forma que va a decir ya, voy a tener ya, entonces yo voy a decir como ya, la probabilidad de que esto esté ahí va a ser de que esto contenga ya está definido, 95%. En cambio acá, lo que tú estás diciendo es que yo voy a ver si este mu está dentro, pero tú sabes que está dentro. ¿Cachai? ¿Me explico, no? Voy a intentar escribirlo por el foro para ver si se entiende más, pero por tema de hora, a seguir avanzando. Pero la verdad es que básicamente lo que te está diciendo, tú aquí estás viendo que mu esté en el intervalo, pero tú formaste este intervalo a partir de mu de tal forma de que se contenga 95% de las veces. Ya. Después tenemos, no sé si quieren más dudas al respecto. Bastián, no sé si te respondí. Porque es que sí, en la profe, no sé si lo explicó con ustedes, pero el parámetro, como que uno escribe de esta forma, la anotación, pero significa lo que está arriba, que dice que esto contiene al parámetro de interés. Entonces, es un rango que tú defines a partir de este parámetro con cierta probabilidad. Y por eso es la definición. Y tiene que quedar súper claro. Entonces, pasando con la P1, teoría sintética. Entonces, yo voy a leer, o sea, ya, mejor, alguien de ustedes que lea el enunciado. ¿Quién quiere leerlo? Y yo quiero. Ya, 1, 2, 3. Si no conocemos la distribución del estadístico T, podemos de igual forma calcular intervalos de confianza asintóticos gracias a la ley de los grandes números. Ya, súper. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Todavía no me aprendo la tablita. A ver, pero la podría ver, pero
Ya, si no conozco la distribución del estadístico T, que sí, pues. Sí, tú dices que sí. Sí. Súper. ¿Y alguien más? ¿Qué opinan? Ah, una batalla. No, yo digo que sí. Apuesta el ramo a que sí. Ya. Bueno, adelante lo voy a echar porque la respuesta No. es falso, porque ahí está el truco. Ya, no te lo voy a echar. Pero tienes que leer bien. Ojo con eso. Ahí les dicen que ya, si no conocemos esta distribución de un estadístico, y el estadístico, acuérdense que es, o depende mucho, pero ya. Prueba de fuego para mí. Ah, ya. XN menos mu partido NC. Ya. Super. Entonces este es el estadístico y ustedes no conocen esto. Si le dicen ya, ustedes no saben cómo distribuye esta variable, no saben nada de ella, y ustedes dicen ya, pero ¿puedo calcular intervalos de confianza? La respuesta es no, porque ustedes necesitan el teorema central del límite. La ley de los grandes números solamente decía que el promedio iba a tender a un valor. Pero esto no. Aquí dice, el teorema central del límite te permite conocer esta distribución cuando la esperanza sea no infinita y la varianza también sea finita. Entonces ahí nosotros vamos a poder saber que esto distribuye a una normal de media cero y varianza sigma al cuadrado, cuando se tiene una suficiente cantidad de datos. Entonces la ley de los grandes números no te dice nada, solamente la ley de los grandes números, si recordamos, te decía, voy a ver qué página estoy de la 20. Lista. La ley de los grandes números solamente te decía que tú tienes una sucesión, esperanza finita, varianza finita, y esto, el promedio, va a ser un estimador consistente. Es decir, que el promedio de eso, la esperanza del promedio, va a ser mu, y que esto cuando n sea suficientemente grande, la varianza va a ser 0, en el límite. Pero no te dice nada de su distribución. Recuerden, que es lo único que te dice sobre su distribución y que te permite calcular cosas, es el teorema central del límite. Vale. Entonces, bueno, ahí solamente les decía, ahí le volví a recalcar que la ley de los grandes números solo te entrega información sobre el estimador, el estimador de la media poblacional de un conjunto de variables aleatorias. Pero solamente, y te dice que va a tener varianza finita, que esto va a ser consistente. Pero no te dice nada al respecto sobre la convergencia en distribución, y esto era lo que tú estás buscando, como cómo distribuye esta variable, si yo no la conozco. Entonces eso es lo choro del teorema central del límite, que tú puedes no conocer nada de esta variable, puede ser una exponencial, Bernoulli, lo que sea, pero tú me dices, ya, tengo un n grande, una varianza finita y una esperanza finita, entonces distribuye normal, si está estandarizada, normal 0,1. Ya. Súper. Aquí otra pregunta. Comente vos. ¿Quién se quiere arriesgar a ver si se echa el ramo? Cualquiera. Ya la voy a leer yo. Ah. Entonces esta dice, si no conocemos la distribución del estadístico T, ¿podemos de igual forma calcular intervalos de confianza? Uy, ¿copié lo mismo? Ya, copié lo mismo. Vamos a ver el enunciado. Era... Súper. Ya. Este de acá decía, el comente 2 dice, el estimador de la media poblacional es insesgado, lo que significa que su esperanza tiende a 0 a medida que aumenta el tamaño de la muestra. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Eso parece que era al revés y era con la consistencia. ¿Ya? ¿Sigue? Que delante dijiste, lo recordaste que
La varianza es igual a 0 y era la consistencia. Sí, súper. Está súper bien eso. De hecho, espera. Y ahora me retracto de que me eché error. Ya es tarde. Ah, no, ya. Entonces, ahora sí, mira. Lo que te está diciendo ahí, te dicen, el estimador de la media poblacional es insesgado. Y después dice, lo que significa que. Entonces, ¿cómo ustedes responden a estos comentarios? Lo que ustedes hacen es decir así. Ya, ¿qué es ser insesgado? Insesgado, recuerden que habíamos dicho que teníamos un parámetro que quería estimar a teta, y ser insesgado era que la esperanza de este parámetro, de este estimador, tiene que darte el parámetro. De eso te lo está diciendo el enunciado. Aquí te dice, su esperanza tiende a 0 a medida que aumenta el tamaño de la muestra. No, nada Eso que es ver. del teorema, po. ¿Cómo? Eso es lo que decía el teorema, ¿no? Sí, eso es lo del teorema. Entonces, entonces al final ustedes ¿qué dicen? Bueno, podemos decir que esto es falso. Ignoren esto, lo voy a mover. Ya. Entonces, tenemos esto. Ya, ¿por qué? ¿Qué podemos decir de esto? Que es falso. Y una amiga lo dijo que era falso, ¿por qué? Porque la definición de sesgado significa que cuando yo le tomo esperanza a este estimador de un parámetro, lo que me debe pasar es que me dé el parámetro, como el promedio. Si yo le tomo la esperanza a este estimador de la media, que es el promedio, me debe dar el promedio poblacional. Entonces, por eso es falso. Y tienen que tenerlo claro. Entonces, ¿qué le estaban diciendo en el enunciado? ¿A qué corresponde esto? Esperanza tiende a 0 a medida que... Ya, bueno. Primero, si lo quisiéramos arreglar, la esperanza no es lo que tenía que tender a 0, era la varianza. La varianza tiende a 0 a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Y segundo, para que sea consistente, tendríamos que haberle dicho y insesgado. Entonces, insesgado y varianza que tiende a 0, entonces consistente. Entonces, este enunciado no te decía en verdad nada verdadero. Y eso. Ya. Como que me quedaron desfasados. Ya, el tercero. La varianza del estimador de la media poblacional tiende a 0 a medida que aumenta el tamaño de la muestra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Verdadero, porque esta parte viene N. Súper. ¿Y cómo recordábamos eso? Bueno, ustedes pueden hacerlo de dos formas. Una, irse a la tablita de resumen que les dejé yo y ustedes como dicen ya. Varianza. Bueno, ahí está. La varianza del promedio es sigma al cuadrado partido en n. Y entonces ustedes dicen ya, esto cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa? Se va a 0. Entonces, es verdadero. Pero también lo pueden hacer de la forma matraquera, que es como resolviendo. Si ustedes ya, si no se acuerdan, parten por qué es la varianza, qué es el... Sí, entonces ustedes saben que la varianza del promedio ya está definida como sigma al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que ustedes hacen, para hacerlo de la forma matraquera, como si no tienen ese cuadrito de resumen, es que ustedes agarran la esperanza, no, agarran la varianza del promedio de este estimado y van diciendo ya, varianza de este estimado que se escribe de la forma sumatoria de qué? Por x. Ese es el promedio, ¿cierto? ¿Sí? Vamos bien, ¿cierto? Esto igual lo vieron con el auxiliar, en el auxiliar 1. Entonces después lo que ustedes dicen ya, saben las constantes afuera al cuadrado, porque son una varianza, no una esperanza, queda la sumatoria de puras variables aleatorias,
Y ustedes ahí recuerdan que esta variable aleatoria que estamos trabajando son I y D, idénticamente e independientes, no, variables independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, ¿qué pasa? Esta suma la pueden representar como la pueden sacar, porque son I y D. Y le queda esto. 1 partido en n al cuadrado de la sumatoria de las varianzas de x. Y ustedes habíamos dicho que la varianza de esto ya está definido. Entonces va a quedarte 1 partido en n por n, porque la sumatoria se puede transformar en n, y simplemente llegan a esta expresión, que es sigma al cuadrado partido en n. Ah, ya, y dato freak, ahí está mi perrito. Ya, sigamos. Después, esto es verdadero porque efectivamente pasa eso. Está pegada a la pantalla, ¿cierto? Ya. Bien. Bueno, esos han sido los comentes. Muchas veces la teoría, los controles tienen 3 preguntas. La pregunta 1 es comente, y te dan muchos comentes. Comente de teoría asintótica, comente del p-valor, comente del intervalo de confianza, que esto era lo que yo les decía de cómo se dice correctamente, está contenido, no que está adentro. Y la P2 es un ejercicio de test de hipótesis, siempre. Y la P3 es como asociada a los tutoriales. Como ya, usted vio los tutoriales, dígame qué significa esta tabla, cómo se ven estos valores. Entonces, la teoría sintética se ve prácticamente de forma de comentario. Me queda algo más por pasar, pero lo voy a mostrar acá. Que, ya. Esto de acá. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Sí, sí se ve. Súper. El teorema central del límite y lo súper importante que tienen que saber es lo que es y lo que no es. Igual lo mismo aquí con el intervalo de confianza. Cómo se dice y cómo no se dice. Bueno, ustedes podrán pensar que el teorema... No sé cómo cambiar la página. Ah, ya. Pongamos en el caso de esta distribución exponencial. Súper conocida. Entonces, se va a mover mucho. Ya. Lo que ustedes pueden pensar es que por el teorema central del límite, al tener una muestra grande, esta va a distribuir normal. Pero como lo pueden ver acá, en este ejemplo, con un n de 10 distribuye de la forma exponencial, con un n de 50 distribuye de la forma exponencial, con un n de 100 distribuye de la forma exponencial y con un n de 1000 igual. Pero, ¿qué está pasando? Lo que vamos a hacer es que conforme vamos aumentando este tamaño de muestra, el promedio va a distribuir normal. Entonces, es muy distinto decir que a una n grande, esta variable va a distribuir normal. No, porque aquí estamos viendo el claro ejemplo en que esta variable sigue distribuyendo exponencial. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros aumentamos este n, el promedio va a tender a distribuir normal. Entonces, tenemos este, que es el promedio, para una muestra de 10, 50, 100 y 1000. Entonces, 10, 50, 100 y 1000. Ya. Entonces, ahí vemos que esta curva cada vez se está desplazando más a una normal 0,1. ¿Y esto para qué nos puede servir? Para los intervalos de confianza que veremos a continuación y los test de hipótesis. Súper. Espero que se haya entendido todo. Vamos a compartir de nuevo. Y esa diapositiva me la saqué de mi auxiliar cuando yo di el ramo, porque no alcancé a hacerla en la tesis. Súper. Entonces, vamos con los P2, que son puros intervalos de confianza. Les cambié el orden porque me di cuenta que puse mucho ejercicio y quizá no le alcancemos a hacer todo. Entonces, primero vamos a partir con el que va a darle como la idea de cómo hacer un intervalo de confianza y después vamos subiendo el grafo. Entonces, en toda la historia del colegio Pikachu, nunca hubo promedios deslumbrantes en los resultados de la PSU. Pero al parecer, este último año de aplicación y después de intensos cambios para motivar a los estudiantes, los puntajes empezaron a mejorar. El año anterior, 2018, el promedio real de la PSU de matemáticas, entonces ustedes van identificando,
promedio real. ¿Qué significa promedio real? Poblacional. Entonces, el promedio real era UM y estaba en este puntaje. Mientras que el promedio real del lenguaje, ¿vale? Te están dando otro, era de 604. Súper. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Agarran estos datos y los van metiendo en la tablita que está abajo. Y ahí ustedes dicen, promedio, media muestral. Súper. Ahí solamente, aquí le está dando solamente los datos muestrales. Y estos de acá son poblacionales. Entonces, ustedes tienen que MUM es de 509 puntos y MUL es de 604. Esos los conocen, se los dan. Y estos van sin gorrito. ¿Por qué? Porque son muestrales. ¿No será porque son poblacionales? Sí, ¿qué dije? Lo siento. No, es lo mismo pero al revés. Ah, ya, súper. Es que escribí poblacional. Ya, lo siento si me enredé. Esto es poblacional, porque le dicen que es real. Y esto de acá es muestral. Por eso está el gorrito. Había unas preguntas por el chat, no sé si quedaron claros. Dice, UM es 595. No, 509. Gracias. 595, perfecto. Ya. Entonces después le dicen que ya, vamos a tener una muestra aleatoria. ¿Qué significa esto? De esta población real, ustedes van a sacar a 20 alumnos de cuarto medio. La idea es que no saquen a los alumnos más inteligentes o a los alumnos más tontos. Porque no hay alumnos tontos. ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque si no, no sería representativo. Y ahí es cuando entran en un problema legal todos los colegios y cuando llega el CIMSE sacan a los alumnos y les dicen que falten a los alumnos que tienen menor promedio porque para que no les vaya más mal y le bajen el CIMSE. Entonces, esto debe ser representativo si no hay problema. Entonces ya, supongan que sacaron 20 alumnos representativos de cuarto medio que rindieron la prueba del año pasado y se obtuvieron las siguientes estadísticas. Ya, y les dan toda esta tabla. Entonces, ¿qué datos tienen hasta ahora? Ustedes tienen los siguientes datos. Le dieron un N que le dicen que son 20 alumnos, ¿cierto? Después le dijeron que tienen una media de matemáticas poblacional y una media de lenguaje real también. Y también les dieron muestrales, ¿cierto? Gorrito de matemática, gorrito de lenguaje. Y finalmente les dieron desviaciones estándar. Gorrito de matemática y de lenguaje. Entonces, parte 1. Encuentra un intervalo de confianza al 95% para el puntaje promedio de PSU de lenguaje de los alumnos de cuarto medio. Entonces, ¿qué les están pidiendo en el enunciado? Armen un intervalo de confianza que con un 95% de probabilidad se encuentre contenido el promedio poblacional. Ya. Entonces aquí ustedes primero lo que hacen para atacar estos problemas es decir, ya, me están pidiendo la probabilidad, ¿cierto? Y yo les dejé una como fórmula que era en verdad solo desarrollar cuando le piden calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué le están pidiendo en verdad? Que tú me armes un intervalo que sea el inferior acá, que me deje contenido el problema en el superior, con un 95% de confianza. ¿Se acuerdan? Entonces el nivel de significancia es de 5%, ¿cierto? ¿Se entiende eso, cierto? Porque el nivel de confianza es 1 menos el nivel de significancia. Le dicen que esto es de 95%, entonces alfa vale un 5%. Ya. Pasando al anterior, nosotros decimos ya, ¿cómo armamos este intervalo de confianza? Entonces lo único que hicimos fue aplicar la definición de intervalo, en el cual nosotros agarramos este promedio, le restamos el promedio muestral y lo dividimos por la media, por la desviación estándar o el error típico. Entonces ya le están dando casi todo. Lo único que a ustedes les faltan
es describir, ya. Nosotros sabemos cuál es el mu de L, claro, nos lo dijeron, era 630. Sabemos cuánto es el real, que era 595. Sabemos cuál es la desviación estándar del lenguaje. Era 604. Yes. ¿Esto de acá? Sí, ese. Súper. ¿Y cuál era la desviación? El... desviación estándar muestral del lenguaje 56. 56. Este está correcto, como que siento que es muy alto. Ah. Ni yo tuve tanto. Ah. Ya, entonces, después te piden, solamente te falta saber algo. ¿Qué te falta saber? El estadístico. Bueno, ¿y cómo lo podemos saber? ¿Qué se le ocurre? La tablita. Claro. Entonces, ¿se te ocurre la tabla? Ya. Entonces, ¿qué le están diciendo? Se van a la tablita. Le están diciendo que ustedes tienen, primero sabemos la distribución de esto, les dicen que el puntaje se distribuye normal. En algún lado le dicen así como, el puntaje distribuye normal. No, en ningún momento les dicen eso, ¿cierto? No. Entonces, como no les dicen, ustedes descartan este, y descartan este, y les queda esta y esta, ¿cierto? No se está viendo, se está tardando. Ya, pero la cosa es que lo único que hice es que descarté los eventos que no nos dicen que la normal es conocida. Súper. Nos queda ver si tenemos una desviación conocida o desviación poblacional desconocida. ¿Qué creen ustedes? Poblacional no había. Había muestral, si no me equivoco. Claro, entonces tampoco es esta. Ya, y justo me faltó la que era. Pero lo que nos están diciendo es que es una distribución cualquiera. Ah, no puede ser, ¿no? Claro. Ya. Le están diciendo que es una distribución cualquiera, claro, bien, con un sigma desconocido, bien, pero acá te dice que este sigma es mayor a 30. Ya, nos caímos. Nos caímos porque ahí decía que, ¿cuánto era la muestra? De 20. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Uno muy similar a este, pero que trabaja con la T de student. Súper. Lo voy a agregar después para que tengan un resumen bien completo. Entonces, Una duda. No sé si soy yo o estoy viendo el látex todavía. chuta. ¿Sí? ¿Qué están viendo? Yo veo la tablita, pero no se ve como... Ahí como que recién está cargando. Toda la tabla rayada. Ya, vámonos para acá entonces. Ya, me voy a esperar a que cargue. Me aburrí de esperar acá. Voy a compartir de nuevo. Super. Entonces, vámonos para acá. Sigamos. Nos faltaba solamente conocer este estadístico. Y reconocimos que este estadístico tiene una desviación poblacional, o sea, una varianza desconocida, ¿cierto? Reconocimos que no conocemos la distribución. Y por último, reconocimos que la cantidad de la muestra es de 20 alumnos, que es menor que 30. ¿Se acuerdan que con 30 nosotros ya podíamos decir como, ya, se aproxima a una normal? Pero como es menor que 30, lo que hacemos es utilizar el estadístico asociado a una variable con distribución no conocida y un sigma desconocido, que es la T de student. Entonces, ¿me avisan cuando se muevan las páginas para seguir avanzando? Súper. Entonces tenemos que esta va a ser la T de student, que es una desviación muestral.
y se utiliza el estadístico que está aquí, que es T de n-1, alfa medios. Ya. Entonces, tienen que seguir literalmente lo que aparece aquí los pasos. Entonces, ¿se acuerdan que el n era de 20 y el alfa habíamos dicho que era el nivel de significancia correspondiente a 1 menos, bueno, en verdad es 95, es 5%. Ya. Entonces ustedes van construyendo. Entonces este estadístico T va a estar sujeto a ¿qué? Va a estar sujeto a 20 menos 1, que estos son los grados de libertad, coma, este 5% lo voy a dividir en 2. ¿Ya? Ya. Y después lo dividen en 100 para sacar el valor no porcentual. Y les queda 0.025. Ya, ¿se entiende hasta ahí, cierto? Sí. ¿Se escribe? Como que siento que mi pantalla como está pegada. Sí, se pegó. Aparece solamente el 20 menos 1. Ya, no importa. Ah, justo ya. Entonces al final después se hace esta transición que queda que ya, tu test de student va a ser 19,0025. ¿Y qué hacen ustedes en ese momento? Ah. Ustedes se van a la tabla. Tabla T, que se la subí a las 4 de la mañana. Ya, entonces van acá y ustedes dicen, ¿cómo veo esta tabla? ¿Cómo la leo? En DF ustedes van a tener los grados de libertad. Aquí, grados de libertad. Hacia abajo. Y aquí ustedes van a tener el alfa. Entonces van a tener el alfa por aquí. Con otro color. Aquí, alfa. Entonces nosotros estamos buscando en este caso el alfa que tenga un 19 grados de libertad, porque ese era el tamaño nuestra, era 20 menos 1, y van a intersectarlo con un alfa medios correspondiente a 0.025. No, es 0.05, según lo que dice mi calculadora. Y esto les da este de acá. Entonces ustedes hacen así y lo obtienen. Súper. Entonces, ustedes lo buscan en la tabla de la misma forma que lo hicimos recién. Buscan los grados de libertad, la probabilidad de alfa medios y obtienen este valor. ¿Se entendió? Entonces, finalmente lo que ustedes hacen es escribir este intervalo de confianza. El intervalo de confianza no es más que, para cuando solamente estén trabajando con un promedio, es el promedio más o menos este estadístico. Literal no es tan difícil, solamente que nunca se ve en el colegio, se lo dejan como hasta el final. Los colegios al final después no lo ven. Entonces, sabemos que este estadístico, por la desviación estándar, ahí me falta eso, por la desviación estándar, partido en este n, te entrega 630, este de acá, que lo vimos que era 2,09, y finalmente, todo este término era la desviación estándar, que es lo de arriba, partido en raíz de n, que era la muestra. Y así ustedes obtienen un intervalo de confianza. Ya. Ahora, para finalizar, lo tienen que formular como un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Poner punto y coma y corchetitos. Finalmente, vamos acá. El intervalo encontrado en 1 incluye el valor 600... No, me faltó el enunciado. Ahora les voy a hacer la pregunta. Bueno, esa era la pregunta bien. Ya. El intervalo encontrado en 1 incluye el valor 604, que es el promedio puntaje PSU 2018. ¿Qué se puede concluir de esto? Entonces ¿De ustedes la miren muestra este que sacamos tenían puntaje más alto?
No, ya, aquí te están diciendo esto. El intervalo que encontramos anteriormente incluye el valor 604, que era el promedio del puntaje PSU del 2018. ¿Qué puedes decir tú al respecto de un intervalo de confianza? Y esto es súper como mecanizado. Lo que tú puedes decir y que siempre le van a, que te tienes que acordar es que con probabilidad correspondiente a un 95% de confianza, se encontró un intervalo en el cual el 604 se encuentra contenido entre los límites calculados. Hoy se dejó de compartir pantalla. Ya. Entonces, tú encontraste un intervalo y ¿qué puedes decir al respecto si es que te preguntan, ¿este valor está contenido? Sí, porque tu intervalo era de este estilo. Y C era ya. Tú encontraste este intervalo y te preguntan, ¿el valor 604 está contenido? ¿Se ve? Ya. Ahora sí se ve, ¿cierto? Tú encontraste este intervalo y a ti te preguntan, ¿el intervalo encontrado incluye el valor 604? ¿Y tú qué dices? Sí, sí lo incluye. ¿Por qué? Porque va desde el 603,8 hasta el 656,2. Entonces, este valor se encuentra contenido acá, ¿cierto? Si tú haces una recta, lo vas a encontrar. Puede que esté muy cerca del límite, puede que ya esté incluso siendo como muy poco probable, pero está dentro del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? Tú dices, con probabilidad 95% se encontró un intervalo de confianza en el que el valor 604 se encuentra en el límite calculado, se encuentra contenido. Eso es lo único como que puedes decir al respecto. ¿Paz? Y ahora, ¿sí? ¿Cuál sería como la forma incorrecta de decirlo? ¿Onda como no se tiene que decir? Lo haces con el valor que tú formaste esto. Por ejemplo, no lo haces con el 604, que es un valor que te X. Lo haces con el parámetro poblacional. Entonces, con el poblacional, el muele gigante, tú dices como, la probabilidad de encontrar el muele dentro de este intervalo es de 95%. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque tú creaste el intervalo de confianza a partir de este parámetro poblacional. Entonces tú dices, la probabilidad en este intervalo de confianza, con un 95% de confianza, podemos decir que se encuentra contenido el muelle dentro. Como yo voy a realizar este experimento muchas veces, yo voy a tener siempre que el parámetro va a estar contenido dentro de ese con un 95% de confianza. Entonces no lo haces con un valor X, como te preguntan, ¿el 604 está contenido? Tú dices, sí, está contenido, se encuentra en los límites. Pero si te preguntan sobre el poblacional, ahí tú dices como la forma correcta. O sea, ambas son correctas. ¿Cachaste? Sí, gracias. No, de nada. Ya, entonces, después les piden conseguir un intervalo de confianza del 90% para el puntaje medio de PSU de matemáticas de los 2 alumnos, o sea, de los 20 alumnos. Entonces ahora hagan lo mismo, pero para el de matemáticas, y este se los dejo propuesto, y ahí ustedes tienen que volver a concluir. La respuesta en verdad está aquí. Entonces ustedes lo que hacen es que le dicen 90%. Ya, entonces ustedes van y dicen que su nivel de confianza es del 90%. 1 menos alfa es 90%. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 10%. Entonces, ustedes saben que alfa medios vale un 5%, que esto es 0.05. Ya, check. Después, no sé yo nada de lo que escribió, ¿no? No. Ya. Después ustedes van a calcular, van a ver qué estadístico les sirve. Un estadístico normal, un estadístico, quizás les sirva un estadístico
Un estadístico de chi cuadrado, quizás por ahí, un estadístico de tstudent. Y como menciona su compañero Cristóbal, cada tabla tiene un estadístico asociado. Tenemos la tabla tstudent, la tabla de normal, y con eso vamos a trabajar este semestre. Más adelante hay un ejercicio con la tabla con la tabla normal que es diferente, que vamos a poder ver. Pero dado que estamos como en el tiempo, no sé si verlo. Porque hay dos opciones. Puedo seguir grabando, grabar hasta aquí, para subir la versión oficial y que todo lo de aquí adelante, porque ya estamos en la hora, son las 3:40, sea como para resolverla en vivo. O no sé si quieren no resolverla en vivo, la pauta, o ver la pauta. Lo que más les acomode. ¿Qué prefieren ustedes? Activen su micrófono. Por el chat, creo que están hablando. Pauta. Sí, hay pauta. Tengo pauta y la puedo subir ahora, ya está lista. Pero mi pregunta es si ustedes quieren que continúe con ustedes desarrollando todo este enunciado o bien prefieren leer la pauta, lo que más les acomode. Porque igual nos faltó harto, que estamos como a media. Veámoslo. Ya. Let's go. Voy a dejar de grabar para que finalice esta y voy a volver a grabar el tiro.